Hola, ¿cómo les va? Bueno, les cuento en este video lo que vamos a ver son derivadas y derivadas en cadena para que lleguen con mejor base a los finales y puedan resolver con éxito los ejercicios que tienen que ver con derivadas. Entonces, lo que primero vamos a hacer es aclarar que si derivamos correctamente, vamos a poder hacer ejercicios, por ejemplo, que tienen que ver con recta tangente y también con recta normal. Luego, en general, lo que aprendemos es hacer un estudio de funciones. Entonces, derivando correctamente, podremos saber si una función crece y en dónde sucede o dónde decrece. A partir de esos intervalos, saber el máximo, saber el mínimo, que lo llamamos extremos relativos o absolutos. Y además, si aplicamos la segunda derivada de las funciones, vamos a poder encontrar dónde tienen concavidad positiva esas funciones que estamos estudiando, concavidad negativa o los puntos de inflexión. Es decir, derivando correctamente, recta tangente y normal y estudios de funciones lo podremos resolver. Estos son temas que con seguridad los vemos en Matemáticas 51, 61 y en Análisis Matemático 72 y también en todas las materias que son de análisis matemático del resto de las carreras y universidades que no son de la UBA. Bueno, otras aplicaciones más específicas tienen que ver con aprender a resolver límites por L'Hopital y encontrar el polinomio de Taylor o el polinomio de Maclaurin. Es decir, esto lo pongo como orientación para que sepan que aquellas personas que están cursando 51, 61 o 72, sea matemática o análisis, van a poder resolver varios ejercicios manejando el concepto de las derivadas. Entonces, aquí lo que vamos a explicar es la tabla de derivadas. De un lado tendremos las funciones, del otro lado la derivada y empecemos diciendo que la derivada de un número es 0, porque si yo tengo, por ejemplo, el número 3, la pendiente es 0. La función 3 es una función constante, dibujémosla aquí, y entonces para cualquier valor de x, la y es igual a 3. Quiere decir que si yo quiero calcular la pendiente de este gráfico es 0 y por eso la derivada de mi función es 0. Luego cuando tengo la x, como la pendiente es 1, la derivada es 1. Y de esta forma, a través del concepto de cociente incremental, vamos a ir viendo que todas las potencias va a bajar ese número, voy a copiar la x y le voy a restar 1 a la potencia. Luego, cuando tengamos e a la x, va a ser e a la x. Cuando tengamos la función logaritmo de x, va a ser 1 sobre x. De seno de x, la derivada es coseno. Y de coseno, la derivada es menos seno de x. Con esta pequeña tabla entonces voy a quitar el 3 porque era un ejemplo. Una vez que la manejamos y nos la aprendemos, lo que tenemos que incorporar es las operaciones con derivadas. Entonces, empecemos con la suma y resta. Si a nosotros nos dan la función x más x cuadrado menos 3 más coseno, lo que hacemos es derivar cada término, la derivada del primero, del segundo, del tercero y del cuarto, y pondremos 1 más 2x menos 0 menos seno de x. Es decir, que las sumas y restas se derivan componente, o mejor dicho, término por término. Yo puedo tener x cubo más la raíz de x
menos seno de x menos c a la x, y entonces mi derivada va a ser 3x cuadrado. Esto es lo mismo que x a la 1/2, así que lo tendré que derivar. Seno es coseno y la e queda e. Quiero trabajar un momento con x a la 1/2 para contarles que sería 1/2 x a la 1/2 menos 1. Y esto es lo mismo que 1/2 por x a la menos 1/2. En general en matemática, para trabajar más ordenado, dejamos el 1, dividimos por 2, y esto que es un menos hace que esa x esté en el denominador y quede entonces elevado a la 1/2. Y para trabajar más claramente, elevar a la 1/2 es lo mismo este 2 aquí y este 1 de numerador aquí. Así que podemos aprender que x a la 1/2, cuando lo derivemos, queda 1 sobre 2 raíz de x. Del mismo modo, si tuviéramos la raíz cúbica de x, esto es lo mismo que tener x elevada a la 1/3. Entonces, si lo derivamos, bajaremos el 1/3 y copiaremos 1/3 menos 1. Y esto es 1/3 x. Vamos a ponerlo de la misma manera que arriba, así nos queda parecido. 1/3 x a la menos 2/3. Entonces sería 1 sobre 3 y este menos hace que la x quede en el denominador elevado a la 2/3. Pero entonces para acomodarlo bien es 1 sobre 3, dejo la x y aquí tengo el denominador es el 3 que va en la raíz y el numerador es el 2 que va de exponente. Así que si tenemos x a la 1/3, su derivada es 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, vimos la suma y resta, vamos a ver la propiedad del producto. Nos dan una función que es seno de x por x al cubo. Lo que nosotros deberemos hacer es llamar a este primero y a este el segundo y aplicar la fórmula del primero sí por el segundo no, más el primero no por el segundo sí. Entonces, este anotémoslo. Va a ser este sí por este no, más este no por este sí. Con esto, la derivada de seno en la tabla era coseno, y este queda como está, este queda como está, y x cubo es 3x cuadrado. Así que ahí tenemos la forma en la que vamos a trabajar todos los productos, todas las multiplicaciones. Vamos a un caso especial de multiplicación. Cuando vean que les dan un número por una función, aquí esto sería el 5 sí por la x no, el 5 no por la x sí. Y entonces nos quedaría 0 por x y 5 por 1. Nuestro resultado sería 5. Cada vez que tengamos entonces un número por una función, fíjense que este es el primero y este es el segundo, lo mismo que hicimos antes, y este al derivarse va a quedar en 0. Entonces, el caso especial sería que si vemos una constante por una función, digamos que la constante se queda y lo que derivamos es la función. Directamente aquí yo diría, dejo el 8 y derivo el coseno. Fíjense que si lo hacía en este ejercicio que les presenté, sería decir lo mismo que 5 lo dejo y multiplico por la derivada de la x, que es 1, y por eso me da 5. Así que cuando tengan números por funciones, dejen los números y deriven la función. Después, si por una cuestión de trabajar con esa derivada lo quieren acomodar, este menos podría pasar acá adelante. Entonces, practiquen bastante
ejercicios que tengan 3x a la cuarta más 12x a la 3 más 7x cuadrado menos un medio de x más 10, porque esta va a ser la manera de fijar esta idea. El número se queda, derivo la función, el número lo dejo, derivo la función, 7 lo dejo y derivo el x cuadrado, un medio por 1 y el 10 me da 0. Como con esta derivada seguro vamos a tener que seguir haciendo algún tipo de operación, lo que se suele hacer es decir 3 por 4, 12, esto es 36, este es 14 y que quede un medio. Mucha otra gente va a ir diciendo 3 por 4, 12, 3 por 12, 36, 2 por 7, 14. Así vamos a resolver las multiplicaciones que tengan número. Y por último, cuando me aparezca, por ejemplo, seno de x sobre x más 1, es decir, cuando estemos con ejercicios de división, llamamos a este el primero y al de abajo el segundo, y tenemos que aplicar una fórmula, es decir, no podemos derivar el de arriba y el de abajo simplemente. Tenemos que derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar por el de abajo derivado, dividido el de abajo al cuadrado. Entonces estos van a ser este sí por este no, menos este no por este sí, y ahora este sí que le pongo una comilla, dividido el de abajo al cuadrado. Aclaremos que siempre que hablamos de derivadas, estamos usando esta notación. La f de x es mi función y la f', ¿sí?, con esta comilla o este apóstrofe, significa la derivada. Partimos de esta tabla bien resumida y empezamos a hacer las distintas operaciones de derivadas. Entonces, para terminar con esta división, la derivada de seno es coseno y copio el x más 1, seno queda como está, x es 1 y el 1 es 0, y divido por x más 1 al cuadrado. Aquí, al multiplicar por 1 más 0 es como multiplicar por 1, y multiplicar por 1 no me afecta a mi número anterior o a mi función anterior, así que podríamos escribir que esto queda coseno de x por x más 1 menos seno de x dividido x más 1 al cuadrado, que no hace falta desarrollarlo como binomio. Así que ahí tenemos una buena guía para empezar derivando y hacer ejercicios. Supónganse que aparece 1 sobre x, entonces también podríamos mirar esto como x a la menos 1 y decir que la derivada es bajo el menos 1, copio la x y le resto 1, menos 1 por x a la menos 2. Y esto sería menos 1 sobre x cuadrado. Lo pueden ver con esta alternativa, derivándolo como potencia, o habrá otros alumnos que prefieran decir el primero sí por el segundo no, el primero no por el segundo sí, dividido el de abajo al cuadrado. Esto nos queda 0 por x, 1 por 1 y x cuadrado, y llegamos a lo mismo, que es menos 1 sobre x cuadrado. De esta manera les recomendaría hacer varios ejercicios de suma y resta, multiplicación y división para dar paso a derivadas en cadena. ¿De qué se trata esto? Vamos a decir que nos dan, por ejemplo, la función 3x cuadrado más x a la sexta. Entonces, ¿cómo realizaríamos ejercicios que en vez de decir x a la sexta tengan
toda una función a la sexta. Bueno, lo que empezamos haciendo es bajar el 6, que es la potencia, copio 3x² más x y me queda a la quinta, y ahora tengo que derivar esta función acá al costado, que me queda 3 por 2, 6x más el 1. La derivada en cadena es toda esta expresión. Fijémonos, por ejemplo, si nos dan 3x² más x, todo con raíz cuadrada. Como la función es una raíz cuadrada, diríamos que la derivada es 1 sobre 2 por raíz, y aquí tenemos que copiar este argumento. Pero lógicamente, como esto no es una x, sino que es 3x² más 1, diremos que multiplicamos por la derivada de este argumento. Y ahí tenemos la derivada en cadena de una raíz. Ahora, si nos dan e a la 3x² más 12x² más x, cuando la función era e a la algo, quedaba lo mismo, e a la x es e a la x. Entonces, tomemos que este ejercicio también queda lo que nos habían dado, pero en el mismo paso tengo que multiplicar por la derivada del exponente, que es 12x³ más 24x más 1. Acuérdense que 3x², el 3 se queda y lo de al lado se deriva, y 12x², el 12 se queda y x² se deriva, y en la x la derivada es 1. Luego, si vamos en orden, ponemos logaritmo de 3x² más 12x. Al ver que es una función logaritmo, será 1 sobre 3x² más 12x, y ahora multiplico por la derivada de ese argumento, que es 12x³ más 12. Y ahí tengo la derivada de logaritmo. Si, por ejemplo, aparece seno de 3x más 3 medios de pi, diremos que la función derivada de seno es coseno, y copio el argumento que veo por, y ahora multiplico por la derivada de este, que es 3 más 0, porque 3 medios de pi, como es un número, la derivada de un número es 0. Bien, así que multiplico por 3x derivado, que es 3, más, y este que está aquí es 0. Bien, veamos la última de las cadenas con la función coseno de 2pi más x. Podríamos decir que la derivada entonces de coseno es menos seno, 2pi más x por, y ahora debo derivar esto. Como 2pi es un número, la derivada es 0, y después la derivada de x es 1, así que multiplicaré directamente por 1. Lo puedo volver a escribir como menos seno de 2pi más x por 1, que no hace falta escribirlo. Podríamos incluso quitarlo. Todo esto que estamos viendo sirve para derivar en cadena y que nos sean más fáciles las funciones. Entonces, en los ejercicios del final pueden llegar a aparecer algún ejercicio un poco tramposo, como coseno al cuadrado de x. Cuando tienen esto, lo pueden escribir como coseno de x y que esté todo al cuadrado. Entonces la derivada va a ser que baje el 2, que copiemos coseno de x y esto queda a la 1. Y la derivada de coseno es menos seno de x. Así que esa sería la derivada en cadena
Podríamos el menos con el 2 ponerlo aquí adelante, copiar primero seno y poner coseno, y podríamos proteger los argumentos. Ahora, si me dijeran 7 por el logaritmo a la quinta de x cuadrado más x, y esa es la función que tengo que derivar, podríamos pensar que esto es lo mismo que 7, poner un corchete, logaritmo de x cuadrado más x, todo elevado a la quinta. Entonces, al momento de hacer la derivada, tengo una constante por una función. Es decir, el número lo dejo como está y lo que derivo es toda esta función. Al tener un 5, bajo el 5 adelante como potencia, copio logaritmo de x cuadrado más x y todo esto queda a la cuarta porque le bajo un grado, y ahora debo derivar el logaritmo, que es 1 sobre x cuadrado más x, y ahora debo multiplicar por la derivada de x cuadrado, que es 2x, y de x, que es 1. Así que el ejercicio finalmente es 35 logaritmo de x cuadrado más x a la cuarta por 2x más 1 sobre x cuadrado más, y aquí tiene que decir x, porque puedo ir armando 7 por 5, 35, esto copiarlo como está, 1 por 2x más 1, copiarlo arriba, y que el denominador sea lo que teníamos como denominador. Así que con este video lo que nosotros vimos es, primero, una tabla de derivadas que pueden empezar ya copiando y repasando. Una vez que me lo aprendo, voy a hacer ejercicios de suma y resta, y sabiendo derivadas, pueden avanzar con sus aplicaciones que en los próximos videos iremos desarrollando: recta, tangente y normal, estudio de funciones, regla de L'Hopital para resolver límite y polinomios de Taylor. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero sus comentarios. Hasta la próxima.